pone la mañana en camino una vez más Juan Raúl Williman. Hola Juan Raúl, buen día, bienvenido. Y bueno, tal como me dijiste hace un rato, feliz año. Buen día, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Y sí, tal cual, es la primera vez que vengo este año, así que feliz año. Cuando yo era niño, yo fui niño bastante antes que vos. No tanto. No, pará, ¿de qué año sos vos? 78. Bueno, sos del Mundial de Argentina. Exacto. Bueno, yo soy del 65, así que un rato antes, Está bien, sin duda un rato. alguna. Cuando vos naciste, yo estaba en primero liceo. Es verdad. En el liceo 27 y le aposté al profesor Repeto de biología un 4. La grilla de notas era del 1 al 6. Claro. Un 4 a que Argentina salía campeón, ¿no? Y salió Argentina campeón y un compañero le dice, y profe, le puso el 4 a Camino, ¿no? Y sí. Y mostró la libreta y mostró el 4. Sí, acá está. Y había un 4. Y yo creo que el 4 me lo había ganado yo. Antes de la apuesta. Antes de. Porque en realidad Si no, no, loco. hubiese sido noble que respetara su apuesta, pero hubiese sido absolutamente improcedente. Poco académico, poco pedagógico. De que las notas se resolvieran en base a apuestas, ¿no? Tal cual. Por ahora, por suerte, no pasa. No, creo que no. Yo nunca lo hice en 20 años dando clase. Por lo ¿Eh? menos. Yo nunca lo hice en 20 años dando clase. Bueno, no, está bien, hiciste bien. Le mando un saludo a él y en él a todos los... Él obviamente seguramente ya no debe estar con vida porque era bastante veterano. O por lo menos veterano yo lo veía, que es otra cosa, ¿no? Y me acuerdo, a propósito de esto que dijiste, que Daniel Monteverde había estado en Lagomar, en la casa de la tía, pasando las fiestas. Para mí Lagomar era como Singapur. Lo mismo, Lagomar de Singapur para mí era lo mismo. De lejos, de extraño, de raro. Lagomar, ¿cómo algo podría llamarse Lagomar? ¿No? Entonces, cuando vino, nos dijimos feliz año. Y no sé qué día era de enero. Y un compañero dijo, pará, ¿hasta cuándo te vas a decir feliz año? Y ahí me quedó la duda. Si es la primera vez que te ves desde que arrancó el año, no queda otra. O sea que si te ves en octubre, mandás un feliz año. Y hace mucho no nos vemos, entonces. No iba a pasar en este caso. No va a pasar en nuestro caso. Bueno, Juan Raúl, bienvenido una vez más. En todo caso, yo sé que para vos muchas de las cosas que vas a hablar con nosotros aquí va a implicar llover sobre mojado. Pero como sos profe, sabes de eso, ¿no? Breve definición, porque eso es algo sobre lo cual a mí me gana mucho entusiasmo, mucha consideración, de muchas perspectivas. Me gustaría que nos resumas qué es el consultorio jurídico, en qué consiste ese trabajo y quiénes pueden acceder a sus servicios. Claro, cómo no. En realidad el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de República atiende en realidad a consultantes que carezcan de recursos como para solventar un abogado particular. Y el consultorio lo hizo toda la vida. De hecho, yo cuando empecé a dar clases de práctica profesional empecé colaborando recién egresado en un consultorio. Y la gente básicamente conoce el consultorio por la ayuda que presta en materia de familia, sobre todo, civil, laboral, donde el consultorio tiene muchísima experticia, consultorio que lo dirige el doctor Hugo Barone en este momento y que tiene un montón de grupos y un montón de compañeros y colegas que trabajan todos los días con ese público especialmente vulnerable porque se cruzan algunas vulnerabilidades. El acceso a la justicia no está tan democratizado como uno creería. En realidad, efectivamente, cuanto menos recursos, cuanto menos inserto en la trama social, más difícil acceder a la justicia. Y ahí la universidad cumple un rol fundamental, la Facultad de Derecho, en este caso, de la Universidad de la República, en esta tarea de extensión que es llegarle el acceso a la justicia a las personas que más lejos lo tienen. Puede ser por falta de recursos, a veces no solo económicos, ¿no? Es una complicación, por eso el consultorio tiene varios programas, como el de cárceles, como el de los barriales, o como el que a mí me toca estar a cargo, que es el penal de asistencia a las víctimas. Bueno, justamente esa era la segunda pregunta, a propósito de, porque uno puede necesitar, digamos, de ese auxilio en muy diversas ramas de lo que podría llamar el ámbito judicial, ¿no es cierto? Es más, yo creo que uno de los problemas es que a veces los ciudadanos, primero, no saben que pueden, sí, ¿no? Como aquel sí, personaje que hablaba en prosa y no sabía del burgués gentilhombre de Molière, ¿no es cierto? Segundo, de pronto no tiene claro discriminar cuál pata del sistema judicial, ¿no? Nos pasa, a veces nos llega una consulta y nosotros la tenemos que derivar al consultorio central, porque es un tema de familia y no es una situación que requiere asistencia letrada en materia penal.
Y a veces una víctima penal termina en el consultorio central y por supuesto le dicen, no, mire, usted tiene que ir al consultorio que está conveniado con AFABI y el Ministerio del Interior. Usted es una víctima de un delito, tiene que ir a ese consultorio. Y eso es porque la gente no nace sabiendo las ramas del derecho. Es decir, esto es una cuestión de familia especializada, o es penal, o es violencia doméstica. No hay una discriminación. A veces no es tan simple y el límite es medio difuso entre una situación de violencia doméstica, que puede ser un tema penal o no. Pero el No consultorio, sabemos. sí podríamos decir, abarca toda la, Sí, toda sí. la esfera. El consultorio trata de cubrir toda la esfera con los recursos que tiene, que son finitos obviamente, pero nosotros en materia penal siempre tratamos temas penales. A veces están vinculados a situaciones originalmente de violencia doméstica, de hecho hay un delito previsto en ese sentido, y a veces no. Y a veces técnicamente no, son delitos puros y duros básicamente, que no están vinculados en ninguna situación de otra rama del derecho. Hay veces sí, porque en un homicidio seguramente, por ejemplo, si fallece la mamá y fue el padre el que le dio muerte, los niños que quedan tienen que tener un trámite en materia de familia, de tenencia, de tutela, son los abuelos los que se quedan. Se entremezclan las ramas, no es que un delito genera solo una situación puntual en materia penal, porque no es verdad. A veces terminan haciendo un trámite en BPS por una pensión que les corresponde, por ser víctima de un delito, a veces terminan haciendo un trámite en familia con las visitas, la tenencia, la tutela. Depende de lo que dispare el delito, ¿no? ¿Y por qué el ciudadano o la ciudadana recurriría al consultorio? Quiero decir, no hay otra puerta de entrada Sí. Hay dos, o se tienen recursos económicos para poder solventar un abogado de forma particular, lo cual para una gran parte de la ciudadanía va a ser difícil, además de los costos propios del sistema de administración de justicia. de la acción judicial, claro, ¿no? que hay que pagarlos. De hecho, tributan, cada acto procesal tributa específicamente, el profesional obviamente tiene que facturar y también tributa a la caja, o sea, hay una serie de costos asociados a los trámites judiciales que el consultorio también le evita, no solo el honorario profesional, sino los costos del trámite. Entonces, en realidad, si no fuera por el consultorio, tenemos dos caminos. O la Defensoría Pública, que trabaja muy bien y lo hace en materia penal, también, vale decirlo, con los recursos humanos, materiales y logísticos que tiene, que no son los mejores, es el esfuerzo humano e intelectual, es lo que destaca en la Defensoría Pública, el esfuerzo de las personas, de los defensores, y lo que le ponen, no así la infraestructura, la logística y la cantidad de recursos. Y además en la Defensoría los topes de atención de ingresos exigidos son bastante bajos. Y el consultorio, por suerte, y son decisiones del Consejo, los tiene un poco más elevado. Entonces el año pasado superaba por un poco los 30.000 pesos, o sea, y además se analizaba por persona física. Entonces si una persona venía con ingresos menores a 30 y algo de mil pesos, efectivamente podría estar alcanzada por la protección. De hecho, el 1 de enero va a subir, no recuerdo de memoria ahora el monto, pero bueno, seguramente ya esté más cerca de los 40 o por ahí, mediando, y eso va a permitir que más gente se acerque. Después están nuestras capacidades, también nuestros recursos humanos, materiales y logísticos para dar atención. Pero bueno, la facultad siempre hace un esfuerzo porque tiene ahí una doble función. Porque ahora estamos hablando de la parte de extensión, pero hay otra parte que es fundamental. Estamos formando a nuestros estudiantes en la parte práctica. Y claro, es decir, los que están allí son futuras abogadas y abogados, exacto, ¿no? Que están trabajando, obviamente supervisados. El trabajo es un trabajo, es como si fuera, yo le digo a veces a mi adjunta Soledad, que ella lo dice también, que bueno, en nuestro caso que es penal, es como si fuéramos el estudio penal más grande del Uruguay, porque ¿qué estudio penal va a tener 100, 150 casos en trámite y tener que supervisar a 60 cuasi abogados que están a cargo de esas 100 y pico de carpetas? Ni los grandes estudios. No, yo creo que no hay ese volumen de trabajo que nos toca, no, pero termina siendo una experiencia del punto de vista educativo y del proceso de aprendizaje muy enriquecedora, porque los estudiantes vienen con muchos años de teoría, con algo de práctica, porque la malla curricular nueva les genera algo de práctica, con talleres y eso, pero no se enfrentan a la realidad, y es un poco choqueante, sobre todo en penal, por la temática, por la especialidad de la materia, por la especialidad del nuevo sistema. Es un poco choqueante, eso es honesto, los vemos un poco perdidos en los primeros meses, como tratando de ubicarse en esta situación. Pero
asuntos y contextos en los que tienen que porque actuar esos asuntos. Claro, porque es una sumatoria. El asunto es delicado, el contexto es delicado. Uno tiene que estar emocionalmente bien para soportar situaciones que son delicadas, que son fuertes, que te pueden impresionar, además de el proceso natural de ser un cúmulo de conocimientos teóricos y tener que aplicarlos a un caso práctico y real y que tus actos tengan consecuencias. Claro. Consecuencias no en la nota solamente, porque si no sería más fácil. Consecuencias que sí les importa mucho la nota. Sí. Pero el problema es que ahora tiene consecuencia en la vida de otra persona. Claro. Ese es el gran problema. La consecuencia pasa a ser mucho más importante y más impactante. Pero si no creces ahí, como persona y como futuro profesional, bueno, ese es el lugar ideal. Y esa instancia permite, mira vos, todo lo que está llevando esta charla hablando de consultorio, pero creo que hacemos bien. También esa instancia ocasiona que la muchacha o el muchacho empiecen a definir qué rama del derecho van a... Sí, ya cuando eligen el consultorio penal ya tienen cierta visión. También, te lo pregunto de otra manera. Sí, puede ser que alguno huya o alguna dice, ay, no, esto pensé que era otra cosa. Eso es una constante. Sí, claro. porque la vida teórica y la vida práctica tienen una enorme distancia y cuando la juntás podés advertir que, bueno, que tal vez eso no sea para mí. Y haya hecho el consultorio muy lindo, pero no hago penal nunca más. O tal vez confirme un gusto teórico en la aplicación práctica del derecho, que no siempre va de la mano. Ajá. Porque puede gustar mucho la teoría, leer, estudiar, investigar, y no necesariamente ejercer desde el punto de vista práctico del derecho penal. Y yo quiero que hablemos... Es un poco duro, ¿no? Lo que pasa es que... es un poco duro, siempre es un poco duro. Pero ¿duro a qué te referís? Desde el punto de vista emocional. Soportar, porque uno trabaja con el sufrimiento. Es un círculo de un sufrimiento casi infinito. No termina nunca el círculo del sufrimiento, porque arranca con el sufrimiento de una persona que es la víctima, de la situación más leve o más grave, y va a terminar seguro, si esto es grave, con el sufrimiento de otra persona que es el imputado y que va a terminar con una pena, básicamente, porque nuestro sistema no trabaja mucho en las penas alternativas distintas a la prisión, básicamente. Y tampoco tenemos gran desarrollo, aunque ahora estamos un poco mejor, en las vías reparatorias, ¿no? En los sistemas reparatorios de la situación de la víctima. Podría romperse el círculo, pero no es lo que pasa habitualmente. En otros sitios, en otras latitudes, el círculo un poco se rompe en forma más eficiente, más justa. Claro, porque cuando hay, por ejemplo, sistemas a prueba, que nosotros hemos derogado, como la suspensión condicional del proceso, donde se mezcla la reparación de la víctima, ya sea moral o material, o los acuerdos reparatorios patrimoniales para la víctima y abarcan más delitos, ¿tenés alguna otra chance que no sea la pena privativa de libertad para resolver el conflicto y salir del círculo? Porque ya tenemos una persona que ya sufrió un bien jurídico apreciado, una lesión, y ahora lo tenemos que resolver y básicamente nosotros estamos acostumbrados a resolverlo penando, ¿no? Muy punitivistamente, con esa sensación de que, bueno, lo único que a veces es verdad, la única solución viable es la prisión, pero no necesariamente siempre es así, y eso se puede ver incluso en la sociedad, ¿no? Que también está un poco convencida de que la única solución es la prisión, la pena. Sin embargo, con los estudiantes, cuando se cruzan con las víctimas en el consultorio, se dan cuenta que no todas las víctimas están tan preocupadas por la pena. La víctima no siempre tiene, llamémosle así, no es tan punitiva, sed de venganza. Que vaya en cana. Claro, por supuesto que sí. Sin embargo, está como muy instalado esa idea de que se pudra en la cárcel, ¿no? El famoso... Está y seguramente si encuentro una mamá, un papá muy lastimados, muy en carne viva, y sea lo primero que te diga, porque es normal. Me ha tocado ver un montón de papás así en esa primera situación. Pero el tiempo y el pasaje por el proceso, por el sistema judicial y el proceso penal también le termina demostrando que nada le devuelve, por ejemplo, la vida de su hijo y que hay otros caminos. De hecho, la presidenta fundadora de Afavide tomó otro camino, Graciela Barrera. Apenas dijiste lo que dijiste, me vino la imagen de Graciela. Sí, y también me acuerdo de Adriana, la mamá de Lola, que también
ha hecho un montón de cosas a partir del dolor, ha hecho un montón de acciones y de proyectos mucho más enriquecedores que solamente agarrar una pancarta, pararte en una esquina pidiendo cadena perpetua. Uh-huh. Que no es que no es que no sea justa, porque la pena también cumple una función retributiva per se, Uh-huh. y eso está claro. Pero bueno, creo que el camino, por eso es duro, en general es un círculo de sufrimiento entre la víctima y el imputado, que además tampoco es visto como en el contexto completo, porque a veces uno piensa, bueno, no, esta persona cometió un delito, y tampoco nadie se pone a pensar, y ahí los estudiantes tienen esa capacidad porque están más abiertos, bueno, ¿qué le pasó a esta persona para llegar a donde llegó? Porque puede ser desde el delito más aberrante, y podemos estar frente a una persona con una patología muy grave, que nunca fue tratada tal vez. Claro. Pero una patología grave, que nunca fue ni diagnosticada ni tratada. Entonces, bueno, uno básicamente le está pidiendo peras al olmo. Ojo, que puede dar que el informe le dé que es imputable y que además de ser imputable, logra discernir lo que está bien de lo que está mal y lo van a penar. Pero eso no significa que no tenga tremenda patología psiquiátrica y un problema de adicción que nunca fue adecuadamente tratado. Que ni lo va a hacer además. Porque ese es el otro problema. Porque la pregunta es, bueno, está bien, lo determinaron, se hizo justicia, se le penó. ¿Se lo va a tratar adecuadamente ese problema que tiene? O dentro de unos años va a salir igual o peor de lo que está. Entonces, realmente parece un círculo que no termina, ¿no? en este sistema actual. Con esto que decís estoy pensando en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el caso que nos sigue conmoviendo, porque ha ganado mucha atención mediática por más de una arista, y tiene que ver con la muerte de la joven madre y su joven hijo, ¿no? Sí, claro. El niño, ¿va? Sí, sí. A manos del hermano. A manos del hermano, ¿no? Sí. Y con algunas alertas que se habían prendido anteriormente y que no funcionaron adecuadamente, ¿no? Porque no era la primera vez que el hermano pareciera, por la información que tuve, que tenía algún tipo de inconveniente. uh-huh. ¿No? Algunas alertas que en realidad nosotros estamos tratando que el sistema de protección tome en cuenta y se adopten medidas justamente que protejan y eviten este tipo de situaciones. En eso sí estamos trabajando. A partir del 2017 a la fecha. Pero ¿qué se podría hacer? Porque quiero plantearlo en estos términos, además, sí. Bueno, no siempre me dejo llevar por lo que, digamos, el colectivo necesita escuchar. Tampoco me quiero hacer el guapo de que digo las cosas que... Pero siento que también se construye ciudadanía tratando de encontrarle una vuelta más y preguntándonos cosas que de pronto, si las preguntas ahora, pueden ser mal entendidas, ¿no? Por supuesto que estamos frente a una dimensión de la tragedia como pocas veces uno puede definirla, ¿no es cierto? Que primero que se mata a 2 personas, segundo que se mata a 2 personas jóvenes, tercero que un niño. Y cuarta, por quedarme a mí, puedo encontrar quintas, sextas y octavas de que el victimario sea el hermano y el tío. Familiar. ¿No? Entonces es una cosa que decís. Ahora, yo siento que nos deja tranquilos, entre comillas, a todos, decir, lo que pasa que entonces esto demuestra que el tipo, el muchacho, debe ser un muchacho, no me acuerdo, ¿no? Es un hijo de tal por cual y además fruto de una cultura machista y patriarcal. Que estamos en el marco de una cultura machista y patriarcal. Sí, no lo estoy negando y quienes me conocen saben que no lo niego. Pero aún así siento que nos podemos quedar cortos. Es insuficiente esa respuesta. Claro. Tenemos que hacernos más, nos tenemos que obligar a preguntar cuál ha sido la vida de ese loco, claro. qué le pasó en su vida, cómo se vinculó con los demás, incluso con los que más se supone tenés que amar, para llegar a decir, porque si no me parece que nos vamos a dar contra la pared 77 millones de veces. Sí. Que es así, pero que es insuficiente la respuesta, seguro, que hubo algunas alertas, seguro, porque las hay. Nosotros en el consultorio, por ejemplo, no estamos tampoco acostumbrados a los temas intrafamiliares. Al contrario, diría yo. Nosotros vemos mucha violencia intrafamiliar. Tal vez vemos más violencia intrafamiliar que cualquier otra, sobre todo en delitos sexuales. Claro, todo el mundo habla de la Operación Océano, pero en realidad es un caso de cientos
en donde la violencia intrafamiliar está muchísimo más marcada. Y uno va a los informes del CIPIAB, que es el Sistema de Protección Integral de Niños y Adolescentes, y va a ver que la mayoría de las violencias contra niños, niñas y adolescentes son intrafamiliares. Y por eso decía de las alertas. Lo que pasa es que, claro, intrafamiliarmente es difícil encontrar las alertas, pero yo lo que te decía que del 2007 a la fecha, por lo menos, estamos trabajando en mecanismos de protección que a veces molestan y sostienen algunos colegas que quitan garantías, pero bueno, son medidas útiles, no contacto, no acercamiento, evaluación por equipo técnico, por lo menos hasta saber cuál es la situación, sobre todo cuando ya existen denuncias o cuando alguien las puede detectar. Y ahí uno le pide, en realidad, este sistema, yo lo he hecho en alguna consultoría para UNICEF, le pide a otros actores que estén atentos a esto, ¿no? Esa maestra que puede llegar a identificar y darse cuenta de que esa niña y adolescente está sufriendo una situación de violencia o abuso, ese pediatra, o sea, ¿no? Salir de, porque claro, ¿no? Cuando llega el sistema de administración de justicia, la situación ya está planteada. El tema es quién la detectó y qué mecanismos y herramientas y formación tuvo para detectar esa situación. Porque en realidad nosotros con las niñas, niños y adolescentes es con quien más atentos tenemos que estar. Y en realidad no son los superiores jurídicos los únicos que deberían tener formación para. En realidad son muchos más operadores que interactúan con niños, niñas y adolescentes que tendrían que tener la formación suficiente para advertir que puedo estar frente a una situación y denunciarla. Porque a veces el seno familiar, a veces sí lo va a denunciar, pero a veces que no. Claro. Porque no, pero no es porque no quieran. A veces me pasa, ¿no? Qué mala madre, habría que imputarle omisión a los derechos de la patria Estado. Pero a veces no había condiciones para hacer la denuncia. Entre elegir en dejar de comer y hacer la denuncia, el ser humano va por lo básico. Bueno, por lo menos comemos. Porque sabe que si denuncia, tal vez no tenga ni cómo sostenerse 24 horas. Entonces, no es tan simple y ahí es donde creo que por eso pienso que me acuerdo de esa consultoría para UNICEF, donde trabajamos en un proceso de formación de otros actores, porque es importante que estén atentos a esas situaciones. Y ahí uno detecta que las situaciones de violencia intrafamiliares son mucho más que las externas. Y los informes del CIPIAP dan cuenta de exactamente lo mismo. Me quedé pensando en algo que al pasar dijiste acerca de que ante la necesidad de generar herramientas bueno, vos señalaste que hay colegas tuyos que hablan del peligro que podría implicar quitar garantías. Sí, una medida cautelar tomada. Sí. Lo que pasa es que ahí el problema... ¿Cómo dialoga eso? Así lo desarrollás, ¿cómo dialoga eso con, por ejemplo, el proyecto de ley llamado tenencia compartida, ¿verdad? Que se pone arriba de la mesa y uno, cuando yo por lo menos hago este ejercicio, que cuando veo quiénes son los que defienden algunas cosas, naturalmente lo cargo de ciertas subjetividades. Claro. Subjetividades, ojo, que nacen de la mirada objetiva de la trazabilidad política, ideológica, cultural, ética. Sí. Pero el posterior obligatorio ejercicio que por lo menos trato de hacer yo es, bueno, me meto sin saber quién es el que dice cada cosa. Y es verdad que encontrás algunos elementos que vos decís, pucha, y mucho más en un Estado de Derecho, suenan razonables algunos asuntos que hablan de, bueno, no quitemos garantía a quien... No, pero te lo explico bien fácil. Pero ayudarnos a bajarlo a tierra, ¿verdad? Despejemos cualquier viso de prejuicio previo de quién lo propone, porque despejémoslo. Creo que el primer problema cuando uno lee esos proyectos es que se confunde la presunción de inocencia con la función que cumplen las medidas cautelares de protección o las medidas precautorias. Son dos cosas distintas. Claro. La presunción de inocencia es un principio fundamental del Estado de Derecho y obviamente nadie va a ser condenado, este es el problema, y la presunción de inocencia se aplica en materia penal, nadie va a ser nunca condenado si no hacemos caer esa presunción de inocencia, y la carga de hacer caer esa presunción de inocencia le corresponde al Estado, al Ministerio Público, a la Fiscalía General Nacional, que tiene que hacer un esfuerzo probatorio para demostrar que efectivamente sos culpable, y si yo no logro, así seas el más culpable, yo no logro cumplir con mi carga y acreditar plenamente que sos responsable, el principio de inocencia te va a mandar para tu casa como el más grande inocente, así seas el mayor de los culpables, por una cuestión específicamente procesal. No se llegó al estándar probatorio exigido para condenar a alguien. Y ese es el principio de inocencia funcionando. ¿Qué tiene que ver el principio de inocencia en familia especializada? ¿Qué tiene que ver el principio de inocencia con medidas de protección? Nada.
Porque uno no va a derribar el principio de inocencia para adoptar una medida cautelar o de protección. Juan Raúl, El requisito es mucho más bajo. Bajemos la tierra. Es decir, lo que estás diciendo, a ver si te sigo bien, profe. Sí. Que una persona acusada de violentar, en este caso, porque estamos hablando de estos contextos, a un niño o a una niña, y sobre la cual se establece una medida cautelar, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia eso implica que hay una predisposición a creer que es culpable. No, porque lo que se exige para la adopción de la medida cautelar es un estándar mucho más bajo. Y está bien que sea más bajo. Porque ahí viene funcionando el principio precautorio, que es, bueno, ¿cuál es el mal menor? Ante la duda de que efectivamente se esté violentando, por ejemplo, derechos de niños, niñas, adolescentes, yo tengo que adoptar la medida. La adopto, protejo. Tengo otros problemas, tengo problemas logísticos, que capaz que ahí se comete alguna injusticia, porque en los problemas logísticos demoro en los informes técnicos, demoro en los informes de riesgo, demoro en los informes forenses de cada una de las partes. Entonces, si yo demoro en eso y no tengo una rápida respuesta que me diagnostique la situación, podría cometer una injusticia. Porque la medida cautelar se extiende más de lo propicio, digamos. Claro, pero no es un problema de la medida cautelar o de protección o la medida que está basada en un principio precautorio. Es un problema del sistema y sus recursos. Porque si yo, vamos a suponer que, ¿cuál sería el más menor? Adopto la medida y resulta que es verdad que estaba siendo sometido a violencia. Todo el mundo decía que bien adoptada la medida. Después se extendió, se extendió, pero lo importante es que la medida se adoptó y se protegió a un niño que estaba siendo vulnerado en sus derechos fundamentales. Sí. Perfecto. En la otra hipótesis son los menos, pero vamos a suponer que efectivamente no era así y separé a un familiar de un niño y no lo ve. Bueno, el problema es que ese tiempo perpetúa una injusticia, porque la persona pierde contacto con el niño. X cantidad de tiempo. Exacto, hasta que efectivamente se logra demostrar que no era así y la medida cae. Pero los estándares son muy distintos. Entonces, ese proyecto tiene un primer problema, confunde estándares. Habla de la presunción de inocencia y está mal ubicada ahí la presunción de inocencia. Esa presunción de inocencia es para el proceso penal y tiene que ver con la posibilidad de condenar a alguien por la presunta comisión de un delito penal. No tiene que ver con las medidas cautelares, pero además en civil pasa lo mismo. Vos me des plata y yo necesito trabarte un embargo cautelarmente porque creo que cuando obtenga la sentencia no vas a tener un solo bien, ni plata. Claro. Y yo salgo primero a tratar de obtener una medida cautelar, porque digo, bueno, sé que Alejandro hoy tiene un bien, si lo embargo hoy, pero tengo que pero tengo que salir a demostrar lo que se conoce como un muy buen derecho, o bueno, la fehaciencia inicial de tu pretensión, pero no plena, porque para eso es el juicio. Entonces, sumariamente se supone que efectivamente mi derecho va a ser tutelado en el proceso. Tendré que probar sumariamente el peligro de frustración de ese derecho. Mirá, Alejandro tiene un bien, pero está a la venta, ¿no? Y tal vez me exijan hasta contracautela, o sea, una cautela del hecho de cautelarte y traerte un perjuicio. Pero ¿cómo funciona? Funciona de forma previa y funciona con un estándar más bajo que el que se necesita para después efectivamente condenarte a pagar la suma que me debes. Y funciona así en civil. ¿Por qué no funcionaría así en familia para proteger derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes? ¿Y cómo mezclar eso con el principio de presunción de inocencia? En realidad ese proyecto, a mi gusto, y ya lo he informado varias veces en el Parlamento, se da de bruces con sobre todo con garantías fundamentales que vienen desde la Convención de los Derechos del Niño y el propio CNA. Porque el propio CNA del 2017... sí, el Código de la Niñez y la Adolescencia, perdón, ahí me voy para las siglas, pero el Código de la Niñez y la Adolescencia, que está apoyado en la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención fundamental, tiene un capítulo de protección que justamente busca proteger al niño, y yo creo que modificando el CNA en algunos artículos se va a dar de bruces con otros artículos del CNA que tienen como principal objeto la protección de niños, niñas y adolescentes, y que de hecho para revincular a un progenitor, por ejemplo, con el niño en una situación de presunta denuncia, se requiere, entre otras cosas, el consentimiento del niño y los informes técnicos favorables. Entonces, ¿cómo van a hacer? En unos artículos van a decir una cosa y en otros otra. Yo recuerdo informar por lo menos 3 veces en comisión que podría llegar a generarse hasta una discordancia normativa en el propio cuerpo normativo. Eso es la última vez que informé. No sé si tuvo otras modificaciones, pero tiene que ver con esto que te decía, con que creo que Uruguay logró desde el 2007 a la fecha un mejor sistema de protección. No es solo una norma, es seguramente
la 19.580, que es la ley de violencia hacia la mujer basada en género, con un mecanismo de protección muy amplio. Seguramente son las modificaciones al CNA, que tiene que ver con un mecanismo de protección de niñas, niños, adolescentes muy bueno. Ya teníamos la 17.815, que es la que justamente protege a los niños sobre situación de explotación a trata. Y además en el 2017 aparece el nuevo Código del Proceso Penal, que le da a la víctima un rol muy distinto y que además también genera un sistema de protección para que la víctima tenga una menor revictimización al transcurrir por el proceso penal. Entonces uno junta todas las normas, la 19.580, el CNA, el CPP, esta ley que yo te nombraba que es bastante anterior, y uno genera un mecanismo de protección que seguramente deje a las víctimas en mejores condiciones hasta de denunciar y seguramente hasta de transitar por el sistema de administración de justicia, que antes no lo teníamos. Entonces esos mecanismos de protección que están funcionando y creo que bien, es una hipótesis, pero es una de las explicaciones que tengo para que, por ejemplo, la mayor cantidad de denuncias que recibimos en el consultorio o que recibe la propia unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía, uno podría decir, ¿aumentaron los delitos sexuales? Creo que lo que cambió es el marco. Y si si las condiciones para denunciar son mejores, capaz que los delitos son siempre los mismos. Entonces podríamos llegar a la conclusión casi, digamos, de... No sé si existe eso, la antropología del derecho o algo así. Podríamos llegar a la conclusión que este nuevo, digamos... Marco normativo, que de alguna manera tiende a favorecer a las víctimas y la posibilidad de que éstas expresen... Sí, por lo menos develen, que es una cosa. Develar es comunicarle a alguien lo que le pasó, como supone un abuso, pero otro pasito más es, además, formalizar la denuncia. En todo caso, estas herramientas que ahora lucen como más a mano, llamémosle así, sí. Y que hay que marcarlas dentro de una buena noticia del proceso civilizatorio, me imagino, ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí, bien. sí. Como son unas cuantas, seguramente insuficientes, ¿no? Sí. Como son unas cuantas Sí. y han surgido en relativo corto tiempo, frente a la lógica anterior imperante, puede generar, a veces de buena fe, muchas veces, esto lo digo yo, no, pero incluso a veces de buena fe, la idea que hay una acción persecutoria al varón, al hombre, y que la ideología de género viene por todo, y es que en realidad lo que estamos haciendo es empezar a ajustar algunas cosas que históricamente estuvieron en el mar de la injusticia. Sí, para mí es clarísimo. Bien. Y para mí el duelo de hinchadas de... o sos el ultrafeminista o sos machista, es casi absurdo porque no estamos hablando de eso. Y me rechina mucho más cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Porque el principio rector es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en los duelos de hinchadas, profeminismo, contrafeminismo, género sí, género no, no tienen nada que ver con un principio rector que es: solo nos puede guiar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Son, por naturaleza, especialmente vulnerables. Si no los cuidamos nosotros, solos no se van a poder cuidar. Es nuestra responsabilidad. Esa responsabilidad la asume el Estado. Se hace cargo, y esta serie de normas no son más que la respuesta del Estado a compromisos internacionales que ya asumió. Claro. ¿Cómo meter eso en un duelo de hinchadas? ¿En qué estamos pensando? ¿Y cómo? Es inexplicable, básicamente. Es casi infinita esta charla. Bueno, por eso tengo la suerte, la fortuna. La verdad lo vivo como un privilegio, Juan Raúl, de que venga seguido al programa y que aceptes cada vez que te invito. En este contexto, Juan Raúl, en el marco de la tragedia a la que hablábamos recién, ¿no? Viste que una de las cosas que ha generado desconcierto y crítica explícita es, así fue designado, el uso de los niños en el marco de las... Y de verdad que en el marco de este dolor, y además es inevitable, soy papá, entonces pienso, y claro, es terrible. Y yo como ciudadano te quiero ser honesto éticamente, además de que quiero jugar con las cartas vistas ante el público y fundamentalmente ante vos, decir que a mí me parece que son grandes errores llevar en ese contexto a los niños. No porque a los niños haya que ocultarle las cosas, ni todo lo contrario, haya que generarle
el empoderamiento de sus derechos desde toda perspectiva, desde muy chiquito, acerca de su cuerpo, de sus derechos y del vínculo con los demás, ¿no es cierto? Sin duda. Ahora, yo tuve toda la convicción de que eso estaba mal, y no solo que estaba mal para con los niños, sino que estaba mal en la lógica, y ahí uso la palabra sin temor, en la lógica política de los debates políticos que los ciudadanos tenemos que hacer acerca de las cosas. Claro. Creo que retrasan y que dan herramienta al pensamiento reaccionario y conservador. Sí, Eso es lo que yo creo. provoca exactamente lo contrario que lo que está buscando. Exactamente lo contrario, y da herramientas que son usadas desde esa perspectiva, de los que aman el pasado, porque bueno, aman la... Sí, de los de la mala fe que vos nombrás, porque están los de buena fe que creen que capaz que están perdiendo garantía, y puede haber alguien de mala fe que diga, bueno, esto me sirve para imponer mi lógica, que le sirve por X razones. Sí, andás a ver, las más diversas. Hay gente que le sirve este duelo de hinchadas, que pasó, nos pasó siempre. Cuando tomamos en el consultorio la situación del cordón, que es un caso muy complejo, muy de muchas aristas para analizar. No dejemos a nadie afuera. El caso del cordón. El caso del cordón se supone que es un abuso grupal a una muchacha del interior. Sí. Muy sonado, muy complejo el caso. Y el caso dejó de importar para hacer un duelo de hinchadas a favor de los que estaban, eso es una violación en manada, o los que estaban en contra de, no hay prueba, van a condenar por esos inocentes. El allanamiento del medio de comunicación, todo eso. Sin mirar el caso. Entonces, el tema es, cada vez que pasa algo de esto, en vez de reaccionar como deberíamos reaccionar, que es, ¿qué pasa como sociedad para que efectivamente esto suceda? ¿Qué pasó con las alertas que esta persona estaba dando y no pudimos accionar los mecanismos de protección? Pues yo te acabo de nombrar un montón de mecanismos de protección. Decir, bueno, estamos mejor. Sí, pero los mecanismos de protección no se accionan solos. Claro. Hay que accionarlos. Entonces, y además tenemos un problema en la prevención, porque los mecanismos justamente van a tratar de evitar el mal mayor, pero la prevención original no se logró. Este hermano, evidentemente, no es que un día se despertó y dijo voy a matar a mi hermana y a mi sobrino. Eso no fue así. Y claramente esto es un proceso, y claramente esa persona no tuvo la atención adecuada, ninguno de ellos tuvo la atención adecuada. Y así un montón de casos. Entonces, la pregunta es mucho más importante, es qué pasa, qué nos está pasando, que ni lo detectamos, ni lo tratamos, entonces falla la prevención, falla el diagnóstico, fallan los mecanismos de protección que tenemos consagrados, pero no lo pudimos hacer usar para pasar a discutir feminismo sí, machismo no. Entonces, esa discusión nos empobrece y la que nos importa es la otra. Nosotros ¿qué queremos en realidad? Prevenirlo y evitarlo. Perfecto, en prevenirlo y evitarlo. Esa discusión no nos ayuda en nada. Es una discusión solamente que tendrá, supongo que algo de rédito político, aunque si la gente piensa un poco se tendría que dar cuenta que no debería tener ningún rédito político. Lo que pasa es que me imagino también a una mirada pro generación de derechos más justos, más democráticos, más igualitarios, que desde mi perspectiva implican necesariamente ser feminista, en el sentido de que si hay parte de la ciudadanía que tiene más derechos que otra, es un error, es una injusticia y hay que corregirlo, ¿verdad? Y para eso están las normas. Porque es como desconocer una desigualdad estructural. ¿Y por qué voy a desconocer algo que rompe los ojos? Claro. Lo reconozco. De hecho, la Corte, me meto en un tema que es posterior, pero es bien claro, cuando la Corte rechaza la inconstitucionalidad... Y Suprema Corte de Justicia rechaza nulidad del juicio por la Operación Océano. Sí, la inconstitucionalidad, la inaplicabilidad de algunas normas por razones de constitucionalidad para ser lo más técnico posible. Bien. Pero cuando rechaza la inaplicabilidad de ciertas normas que los defensores no querían aplicar por razones de constitucionalidad, porque nuestro sistema es así, es concentrado en la Corte, y no es que deroga la ley. En realidad uno lo que hace con la inconstitucionalidad es intentar la no aplicación de esa norma para un caso concreto. Pero cuando rechaza esa inaplicabilidad y cuando se le plantea algunas cuestiones del 19.580, dice, pero la ley no provoca una desigualdad. La ley parte de que hay una desigualdad y que hay un concepto de igualdad formal y igualdad material. Y para lograr igualdad yo tengo que tratar desigual a los desigual. Entonces la Corte dice, pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿alguien duda de la desigualdad estructural histórica? Pero cuando los abogados defensores de los presuntos victimarios elevan eso... Y plantean una desigualdad pero de la ley. Pero no saben que hay una desigualdad estructural en la sociedad. ¿O es que... y por lo menos en el planteo se desconoce, porque si vos
partís de la desigualdad estructural, la perspectiva de género no es una ideología. La perspectiva de género pasa a ser una herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo, es una variable de análisis tan importante como otras variables de análisis. Es como si yo fuera químico y tengo que analizar 5 compuestos y hay uno que lo omito. Bueno, va a explotar algo, porque te está faltando analizar una variable que capaz que es importante. Bueno, para un operador jurídico, la perspectiva de género no es una ideología, está muy lejos de una ideología, es una variable de análisis muy importante como herramienta para llegar a la mejor solución, que parte de la base de que soy consciente de que existe una desigualdad estructural e histórica entre el hombre y la mujer. Si no parto de esa base, esa variable la voy a omitir. Lo y que cuando pasa... hago mi análisis, lo hago... No te digo rengo, porque tendré otras variables que estoy tomando en cuenta, pero hay una que la voy a estar omitiendo. Pero es muy interesante eso, porque de pronto parece muy obvio, pero yo creo que justamente la condición obvia es porque vos dijiste al pasar, bueno, hay una desigualdad estructural, histórica y además indisimulable, ¿no? Sí, claro. Pero alguien te puede decir, yo lo he escuchado, ¿desigualdad? ¿De qué me están hablando, verdad? Y te lo dicen con cara de póker. Sí, sí. Pero segundo, y a veces son aliados esos discursos, sí, porque esa desigualdad forma parte de las desigualdades hasta de carácter biológico, antropológico, a veces religioso, ¿verdad? Que justifican que haya algunos que tengan un tipo de derecho y haya otros que tengan otro tipo de derecho. Entonces, es bravo porque primero, tenés una barra que lo desconoce. Y segundo, tenés otra barra que reivindica, ¿no? Sí. Desconoce la realidad más básica, ¿no? O sea, cuando... Ahora pasa cada vez menos porque la sociedad va cambiando, pero este es un ejemplo muy absurdo, pero muy evidente. Cuando vos eras adolescente y pasabas por una esquina que había una obra en construcción, sí. Vos, Alejandro, no te preocupabas por nada. No creo que estuvieras preocupado caminando por la esquina como adolescente por una obra en construcción. Yo te puedo asegurar que el de la misma generación que vos, si es una chiquilina del 65, del 78, y va a pasar por esa esquina, va muy preocupada de lo que le puedan decir, gritar. Entonces, esa desigualdad, no la ves que no la quiere. Claro. Eso es así. O seguramente si vos de adolescente salías a caminar de noche y tus padres te decían, bueno, volvé solo tranquilo, tu vuelta a tu casa es muy distinta a la vuelta de una chiquilina. Que somos papás de niñas y adolescentes, lo tenemos bien claro. Y esa desigualdad es que es química, es física, es biológica. No, esa desigualdad es estructural. Y eso que viene mejorando y viene cambiando, básicamente. Pero yo no creo que eso tenga que ver con lo físico, con lo biológico o con lo químico, de ninguna manera. De ninguna manera. Uno le tiene que decir a una niña, a un adolescente que tome ciertos recaudos que seguramente a mi sobrino no le tengo que decir que tome esos recaudos. Bien. Son distintos. Nos quedan unos... me hiciste acordar que cuando en algún momento yo mismo salí en carnaval... Sí, puse un ejemplo simple, pero hay 2 millones, ¿no? Hay 2 millones, ¿no? Claro, ese es el problema. Justamente porque ha cambiado tanto eso y ahora estamos en carnaval. Las cosas que se decían de los camiones, de los carnavaleros, a las transeúntes. No tengo duda. Eso cambió igual hoy. Porque la sociedad no, quiero decirte, evoluciona lento, pero evoluciona. A lo mejor yo siempre formé parte de las palomas, ¿no? Y no de los halcones. No, claro. Pero... Sí, tal vez eras más evolucionado y te impresionaba. En los contextos que yo estaba, yo daba peleas claro. Que en general no ganaba, pero por lo menos le daba la pelea, ¿no? Viste, las peleas no siempre se dan para ganar, las peleas se dan para ganar, para darlas. Sí, Después se ganarán o no, pero la pelea hay que darla. Bueno, para porque nos quedan unos poquitos minutos y vos también tenés otros compromisos. A propósito de esta decisión entonces de la Suprema Corte, con relación al caso Operación Océano, entonces, para que la ciudadanía lo entienda, esto se retoma, sigue, porque estaba frenado, porque... Suspendido. En realidad, la Fiscalía, bueno, solo para poner en contexto, la Fiscalía había tomado una decisión que le corresponde a la Fiscalía como titular de la acción, que es decir, bueno, con algunos hizo un proceso abreviado cuando había acuerdo con el imputado, a otros les pidió el sobreseimiento porque entendía que no reunía las evidencias suficientes como para poder ir a juicio o para hacer un abreviado, y con otros 11 decidió ir a juicio oral y público. Dedujo acusación fiscal, donde plantea los hechos, plantea la prueba
de la que se va a servir en juicio, que eran evidencias, pero la va a transformar en prueba, y pide una condena, ¿no? Ahí es donde la pretensión punitiva se manifiesta por escrito, por lo menos, porque ahí es donde se tipifica el delito que se le imputa y se le pide una condena. Y la defensa de los imputados tiene 30 días para contestar esa acusación fiscal. En ese plazo lo que hizo fue plantear, deducir esta acción de inconstitucionalidad por vía de excepción o defensa, que está así previsto, uno puede tener una vía directa, o dentro de un proceso civil o penal puede plantear la inconstitucionalidad por vía de excepción o defensa, que es lo que hizo, lo que hace es suspender el proceso principal. En realidad, como te decía hoy, es un poco más complejo, lo que uno busca es la inaplicabilidad de una ley por razones de constitucionalidad para el caso concreto. Es decir, yo quiero que en este juicio estos 4 artículos no se me apliquen. Eso es lo que buscaban los defensores. La Corte rechazó la inconstitucionalidad y claro, igual el proceso quedó suspendido. Muchos meses, porque se suspende, se eleva a la Corte, además ese recurso se contesta tanto por la Fiscalía como por nosotros, contestamos ese recurso, se elevó a la Corte y muchos meses después la Corte resolvió en la sentencia 1 del 2023 rechazar ese recurso de inconstitucionalidad. Estamos casi 3 años después, ¿no? Sí. Pero del arranque de esto, casi ¿no? 6, demoró muchos meses en resolver la inconstitucionalidad. De hecho, creo que técnicamente los defensores lograron algo que puede serles útil. Lo leí el otro día en un artículo en El Observador de la periodista Paula Barquet, que decía con claridad, bueno, por lo menos ganaron tiempo, porque una cosa es tener 30 días para contestar y otra cosa es 6 meses. Claro, extenderlo básicamente. Pero lo cierto es, y es lo que vos decías, Alejandro, ahora sí tienen que contestar. Entonces ahora, una vez que contestada la acusación fiscal, hay una audiencia de control de acusación, que es una audiencia muy técnica, pero que depura todos los aspectos para el juicio oral, sobre todo lo que tiene que ver con la prueba. Y luego de esa audiencia de control de acusación, sí hay un decreto importante, se llama autoapertura a juicio, que va a designar, entre otras cosas, el juez de juicio, las partes, la prueba, etcétera, y ahí pasa directamente a juicio oral y público. No creo que este sea público, pero sí a juicio oral. Y ese juicio oral no podría ser más allá de 10 días o 3 meses. Porque si bien el principio es la publicidad como garantía del nuevo sistema procesal penal, y todos los juicios son públicos, puede haber razones de índole personales, sobre todo que tengan que ver con la intimidad, con la dignidad, puede ser de las víctimas o puede ser de los imputados, que haga que el juez reserve las actuaciones porque se ventilen pero ahí como cosas decisión del juez o a pedido de alguna de las partes. Puede ser decisión del juez o puede ser un pedido, puede ser decisión del juez a pedido de alguna de las partes. Que vos considerás que no sería descabellado que incluso en esto las dos partes pidan lo mismo. Sí, puede que la dignidad y la intimidad de las dos partes se pongan en juego si efectivamente el juicio es público. Recordemos que vos en este asunto estás como que... El consultorio patrocina en su momento a 20 y ahora en juicio a 6 víctimas que van a transitar. No ya personalmente, porque hay que recordar también que las víctimas, por suerte, ya declararon en este sistema de protección de forma anticipada y con un montón de recaudos, y ya su participación, su día ante el tribunal, ya lo tuvieron. O sea que en un presunto juicio público no tendría por qué estar allí. No, porque además la ley, por suerte también, en este sistema de protección, tiene un artículo que prevé que la víctima puede estar representada en este caso por el consultorio, o por quien sea, por quien la represente, y prevé que al declarar de forma anticipada ya no tiene que volver. Y para terminar con este asunto por hoy, simplemente para que la gente se lleve a la casa este concepto, la idea de que esto, la operación Océano, ya lleva casi 3 años, ¿no es cierto? Sí. Genera en el público, tengo la convicción de la idea de que cuanto más tiempo pasa, más gana la sensación de impunidad o de fragilidad del sistema o de eficiencia del sistema y por ende de la justicia, y si me apuras, del sistema de derecho, del Estado de Derecho. No, yo creo que no, porque para arrancar ya hay varias condenas por proceso abreviado. O sea que ya en algunos casos se hizo justicia. Claro, recordemos algo que vos has dicho y muchos de tus colegas, y que yo defiendo también como ciudadano. Si hay condena por proceso abreviado es porque la persona dijo soy culpable, acepto, hice esto, que es un delito, ¿no? Sí. Que no es menor, hablando de las reparaciones, de lo que hablábamos más temprano. En realidad, desde el punto de vista moral, es mucho mejor que pasar por el juicio. Porque ahí tenés un victimario que asume su responsabilidad, que tal vez no tenía tan claro que era responsable, que tal vez le costaba identificarse como victimario, que lo tenía naturalizado, porque en esto que hablábamos hoy, en esta tontería de cómo lo que te pasaba vos en el camión, lo que pasaba en la esquina, en esto de naturalizar, tal vez una persona de otra generación tenía esto
muy naturalizado y le parecía muy normal y le costaba identificar esto como un delito. Exacto. Entonces, visto desde ese punto de vista, una persona que cambia su posición y hoy te dice, admito mi responsabilidad, esto estuvo mal, y bueno, acepto el acuerdo y la pena que me impongan, eso es mucho mejor que transitar el largo juicio oral y público, o sea, el proceso penal estricto sensu, no el abreviado, sino la estructura, donde lo que va a hacer es, básicamente negar su responsabilidad hasta el último minuto. Si no, ¿para qué va a juicio oral y público? Si no es para pedir su absolución. Y entonces, para terminar ahora sí, ¿cuándo es la próxima instancia? La próxima, lo que queda es que contesten la acusación fiscal, que le quedan unos pocos días. Sí. Después hay una audiencia de control de acusación, esta audiencia técnica donde se depura el juicio y se determina la prueba. Y no más allá de 3 meses va a haber un juicio oral. O sea que este año va a haber un juicio oral y seguramente tengamos sentencia de primera instancia en este 2023. Me queda pendiente de seguir desarrollando con vos. Bueno, podríamos hablar largo acerca del caso Lola, ¿no es cierto? Sí. Se cumplió este diciembre 9 años, si mal no recuerdo. 28, ¿no? sí. En todo caso, hay un buen artículo que se publicó en Diario El País, que vos además hiciste un comentario a través del Twitter. ¿Sobrevivís o te matás? Una historia detrás del aumento sostenido de la explotación sexual infantil, ¿no es cierto? Me parece interesante que pudiéramos plantear arriba de la mesa cómo dialogan este tipo de asuntos con, por ejemplo, alguna de las aristas de la Operación Océano, ¿verdad? Y esas cosas que, como al pasar señalaste, y que creo que ahí está la madre del borrego, la naturalización de algunos asuntos que... Ese artículo tiene el testimonio de la víctima, donde claramente naturaliza incluso la situación del victimario, donde logra transmitir en su relato que ella ni siquiera se da cuenta que estaba mal, porque como le daban de comer, porque es tan duro como esto, porque si con 12 años tu mamá y tu papá te entregan, te venden y no tenés sustento y tu único sustento es eso, es capaz de ver a su victimario como su refugio. El mismo que hoy le pone el pan en la mesa y le permite no morirse de hambre, después va a ser la atrocidad más grande. Pero, ¿cómo lo desmembra eso? Lo desmembra con una forma de defensa muy particular de la condición humana, que es que efectivamente las víctimas de delitos sexuales a veces se desmembran, como que salieran de su cuerpo, y eso no les pasara a ellos. Y ella lo relata ahí. Ella relata esa situación. Y obviamente que estas situaciones se naturalizan. Se naturalizan porque si es lo único que conoces y no conoces otra realidad, te va a parecer que esa es la realidad. Solo cuando empiezan a salir, madurar y darse cuenta que esa no es la realidad, pueden darse cuenta, y en situaciones complejas, ¿no? Intentos de autoeliminación, depresiones, donde se dan cuenta que eso no es normal, eso no es habitual, y eso no se puede naturalizar. Pero ahí está otra vez la detección, ¿no? Porque si una niña con esa edad no estaba escolarizada y estaba viendo situación, la pregunta es, ¿quiénes con la obligación de detectar esa situación no la detectaron oportunamente, para evitar que esa niña pasara ese calvario y hoy sea una mujer tratando de salir de un lugar muy complejo, porque esas marcas son para toda la vida? Entonces, la pregunta vuelve a ser, por supuesto que no el duelo de hinchadas, sino ¿dónde estamos nosotros como sociedad trabajando y poniéndole para por lo menos detectar y prevenir a tiempo? Porque el consultorio por suerte hace un gran trabajo, pero siempre llega tarde. Porque cuando nos llega a nosotros, la desgracia ya pasó. Por eso el mismo círculo con el que arrancamos hoy, tendríamos que terminar. Pero viste que hay un denominador común, ¿no? A la corta, a la larga, más explícito o implícito, y es la inequidad, la desigualdad, ¿no? La injusta distribución. Sí. El azar, porque uno no elige dónde le toca nacer. Es bastante extraño cómo funciona la vida, ¿no? Porque te toca nacer acá y esta es tu realidad, y te toca nacer a otro lado y tu realidad es distinta. Y esa decisión, ¿no? es casi inexplicable. Ahora, lo que sí podemos explicar es, como sociedad, es porque lo podemos explicar, podemos salir a investigarlo, analizarlo y a trabajarlo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para diagnosticarlo, para poder prevenirlo a tiempo? ¿Y qué no estamos haciendo? ¿Dónde nos toca nacer? Si a vos te tocó nacer allá, Alejandro, a mí me tocó nacer en la otra esquina, eso no lo podemos decidir, nos excede. Pero lo que no nos excede es nuestra capacidad
como sociedad y sobre todo como Estado para detectar y prevenir a tiempo con todos estos mecanismos de los que hablamos hoy. Lo que pasa es que si vos nacés allá al norte de Avenida Italia, Groserío, y yo nazco al sur, va a haber probablemente alguien que me susurre al oído que yo nací al sur porque tengo más talento, más mérito, y yo me lo gané. Y si vos estás allá es porque no tuviste ni el talento ni el mérito de nacer ahí. Claro, y ni hablar si lo atravieso con otras cosas, que el color de piel, que ¿no? Entonces yo duermo tranquilo pensando que bueno, yo me lo gané, ¿verdad? Mientras que vos vivís en el barro y la caca porque no te mereces otra cosa porque no hiciste nada para cambiarlo. Eso no se sostiene ni en el curso básico de filosofía de un liceal que está tratando de... Está bien que lo plantees en esos términos. De explicar pero las inequidades, ¿no? Te daría una agenda entera de personas que de pronto creen y justifican eso. Entre otras cosas, pasando... Déjemelo porque todo se vincula. Porque también cuando pasamos entre varones, fotos... Sin duda. De muchachas a las que de pronto ya desde la obra no le decimos nada, o desde el auto, porque cambió. Pero de pronto nos pasamos impunemente fotos, ¿no? Sí. Y uso de la mente de la primera persona del plural para no sentirme excluido. El mejor de la clase, ¿verdad? Y lo pasamos. No. Los patrones culturales nos afectan a todos. Los prejuicios los tenemos arraigados. Pero lo que te quiero decir es que el patrón cultural... Lo que podemos hacer es ser un poco más... Los que somos un poco más conscientes de que es así, estamos en mejor posición para evitarlo. Claro. Porque fuimos todos creados iguales. Claro. El problema es por lo menos ser conscientes. Entonces ahí uno ya está en una situación mucho más ventajosa. Porque al ser consciente puede lograr identificarlo. Ahora, si ni siquiera soy consciente y niego esa realidad, bueno, estás muy lejos de resolverlo. Juan Raúl Williman, te abrazo y te agradezco como siempre, amigo. Un placer, gracias. Muchas gracias y saludos a los tuyos. Nos vamos a la pausa. El abogado Juan Raúl Williman nos ayudó a poner la mañana. Todos los abogados de penales, ¿son todos millonarios y tienen autos tan lindos como los que suelo ver? No necesariamente, pero sí podemos decir que es una rama que paga bien. Ajá. No te voy a mentir en cuanto a que seguramente con otras ramas del derecho, hay otras, pero bueno. Yo digo eso que... Es una que está cotizada. Y otra cosa, uno cuando es abogado penal decide en algún punto, bueno, defiendo Eso es todos los días. Uno elige lo que defiende. Y yo, que trabajo defendiendo imputados y defendiendo víctimas, hago una elección, ¿no? El consultorio es algo público y no puedo elegir. Si da con el requisito, le atiendo. Pero en la actividad privada tengo la suerte, como otros colegas, de elegir. Y es muy sano. Gracias, Williman, de verdad, ¿eh? Y saludos a la apreciada y admirada familia, ¿sí?